La educación superior es una parte importante para la transición en el campo laboral, logrando formar grandes trabajadores y especialistas para su integración en la sociedad. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid se implementa una serie de políticas neoliberales conforme a la transformación que se vive a nivel mundial. Con un mayor auge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la educación superior se encontraba en serias dificultades, en donde las instituciones particulares comenzaron a cobrar una gran importancia ante la sociedad, así como también la adaptación de nuevas medidas que comenzaron a implementar durante ese tiempo, creando nuevas áreas de mejora y grietas que aún persisten. Teniendo en cuenta el aumento de matrícula en este tiempo, así como la creación de nuevas carreras en contexto a las crecientes necesidades, a pesar de estas medidas, aún hay grandes problemas como la saturación de carreras, falta de campo laboral, abandono escolar, falta de apoyo político, actualización de planes de estudio como modelos educativos, dificultan el aprovechamiento y la punta de lanza que se podría tener con los egresados, haciendo más difícil su camino para millones de jóvenes en la obtención de educación superior, como la integración de estos en el campo laboral. La saturación de escuelas con mayor demanda, el surgimiento de escuelas patitos sin ninguna regulación por parte de la SEP, como también el abandono por falta de apoyo por parte de las universidades, son aspectos que permean a la educación, donde los jóvenes tenemos que revisar y analizar de cuáles de todas estas opciones es la mejor, sin abandonar los estudios y en ocasiones haciendo frente al hogar. La educación superior fue adquiriendo gran valor a medida en que la firma del Tratado de Libre Comercio evidenció la necesidad de vincular la educación y el desarrollo económico, así como la importancia de la educación superior para la creación y la utilización de la ciencia y la tecnología, como también en nuevas formas de la educación, incluida la educación a distancia y otras actividades que sin ser directamente enseñanza. México requiere que todos los jóvenes que así lo desean puedan tener acceso a educación superior de calidad y que los contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el mercado laboral. Una de las razones que explican la baja matriculación y la deserción de los alumnos de educación superior es la falta de confianza en que los años invertidos en educación mejoren efectivamente en sus oportunidades de éxito en el mercado laboral y se traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso. La crisis de oferta educativa es también la crisis de una ruta que se pensaba segura para transferir la responsabilidad de la educación a manos privadas, pero como sabemos en este caso no es así, ya que estas escuelas llegan a ser muy costosas y poco accesibles para cierto público. Hoy en día, la educación superior pública presenta un rezago de 30 años en términos de cobertura y se necesitarían otros tantos de crecimiento medianamente alto para recuperar un poco de lo perdido. A continuación presentaremos una entrevista en donde nos platican su experiencia para poder entrar a la universidad, como también la importancia de que las escuelas puedan estar a la altura de las nuevas necesidades del campo laboral. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Samantha Hernández Mesa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. Ok, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Y dice, ¿por qué quieres seguir estudiando? Pues porque creo que me puede ayudar a conseguir un mejor trabajo y porque, sí, para superarme académicamente. Ok. ¿Qué carrera deseas estudiar y por qué? Me gustaría ser maestra y porque me gusta mucho enseñar a las demás personas, me gusta ayudar a los jóvenes y creo que soy buena haciéndolo. Ok. ¿En qué universidad deseas estudiar? En la Normal Superior de México. ¿Y has pensado en otra universidad como una segunda opción o es la única? No, sí hay más opciones para esto. Está la UNAM como pedagogía, está, si no mal recuerdo, la que está en el Ajusco, la UPN, también creo que estudias algo de pedagogía. Em,
hay diferentes normales, está la normal del Estado de México, está la normal de primaria, la normal de preescolar. A mí me gustaría más la normal de secundaria, que es la que se enfoca especialmente en enseñar a niños de secundaria, y está aquí en el Rosario. ¿Has pensado también en alguna opción, en algún otro tipo de escuela, como online, eh, privada? Sí, sí hay varias escuelas, por ejemplo, aquí por donde vivo hay una escuela que se llama UCAT. La UCAT ofrece también pedagogía. La Universidad de Insurgentes, si no mal recuerdo, también ofrece pedagogía. Pero la pedagogía en general, o bueno, creo que es muy general, se enfoca en muchas cosas y a mí me gustaría enfocarme especialmente con chicos de secundaria. Ok, entonces se podría decir que las universidades privadas en este caso no, como que no abarcan la opción o lo que tú estás buscando, Sí, a lo claro. mejor en tu carrera, lo que sería, Sí, como lo mencionas tú, en algunas normales o hay escuelas especializadas que se dedican al enfoque de secundaria, ¿no? exactamente, sí, porque bueno, para ser maestro hay muchas escuelas, eh, pues muchas te ofrecen pedagogía, ¿no? Y la mayoría siempre es como pedagogía, pedagogía, sí, pero no se enfocan en lo que yo quiero, ¿no? Entonces, me parece que la normal superior tiene una carrera en donde sales como licenciado en educación secundaria con una especialidad en la asignatura que tú vas a impartir. Y bueno, lo mencionaba en una de las preguntas de arriba, el campo laboral, pues obviamente es salir como siendo maestro de esa especialidad Ujú. y puedes hacerlo en el rubro privado o en el rubro público. Y pues mi tirada es hacerlo en la parte pública. Ok. Dice, ¿es bueno que una universidad realice examen de admisión? Híjole, yo creo que no. ¿Qué no? Porque, Sí, yo creo que no, no es como que muy viable porque a veces, bueno, es que tengo ahí como que una disyuntiva. Puedo pensar que sí, para que haya un mayor control y para que estén los que quieran estar y todo eso, ¿no? Pero a veces cuando estamos, por ejemplo, en la preparatoria, eh, sí hay preparatorias que te especializan para ciertas cosas, por ejemplo, el CONALEP, ¿no? Que te ayuda a salir técnico en enfermería o técnico en los que no sé exactamente qué carreras tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estudié en una preparatoria privada y en esa preparatoria no salías como técnico en nada. ujú, Y entonces, al momento de hacer el examen de admisión fue, o pienso yo que es más complicado poder entrar en la universidad porque no tienes conocimientos de nada y no tienes una especialidad de nada. Entonces, yo creo que no es muy conveniente que se hagan exámenes de admisión. Creo que lo más viable es que se hicieran tal vez sorteos, como lo hacen en algunas universidades. Me parece que mm, en la UACM hacen sorteos y entonces quien queda, queda y quien no, pues hay que volverlo a intentar. Y creo que sí, que no es como que lo más viable por la parte, pues de los aciertos, a lo mejor algunos por el promedio no podemos quedar, o o algunos realmente no estamos muy seguros de qué es lo que queremos, y entonces creo que por ahí va el asunto. y también, ¿no? Que en algunas universidades, como por ejemplo para estudiar para maestro en educación especial, hay un límite de promedio, ¿no? Si no lo alcanzas, pues ni de chiste puedes, eh, Entrar, ajá, sí, claro, entrar. las No es una normales, opción. Ujú. exactamente, las normales es un claro ejemplo de ello, en donde si tú no tienes un promedio de 8 no puedes entrar. Y o sea, imagínate a alguien que de verdad tenga mucho el deseo, no sé, de ser maestra de primaria y en la preparatoria por cuestiones a lo mejor económicas o a lo mejor de salud o a lo mejor porque no lo hizo como tenía que hacerlo, se les está privando de esa oportunidad, ¿no? Y podría ser que a lo mejor ya estando en la universidad, esta persona se esfuerce mucho porque es algo que le gusta, pero al no tener el promedio suficiente, pues no puede No entrar. alcanza. Exactamente. Ok.
Y bueno, hablando del mismo examen de admisión, ¿te costó trabajo estudiar para tu examen? Sí, sí me costó Sí. trabajo para estudiar para mi examen. Yo apliqué primeramente para la UNAM. Bueno, primero apliqué para la normal, Ujú, pero como vas a una especialidad, sí te piden mucho el conocimiento de esa especialidad. ujú, Entonces, sí es un poquito complicado y al ver que como que no me estaba yo quedando, apliqué para la UNAM, dije, ujú, bueno, pues ya, de pedagogía, pero tampoco me quedé en la UNAM. Entonces, sí siento que está un poquito complicado, más porque en las normales generalmente te piden puntos, no es por aciertos como en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, en el POLI, en la UNAM, en la UAM, te dicen, bueno, necesitas 200 aciertos para poder entrar. Y en las normales no, en las normales se asigna por escalafón. Entonces ahí tienes que tener, si no mal recuerdo, un límite de 900, un mínimo de 950 puntos. Y si no alcanzas esos 950 puntos, pues obviamente no entras, ¿no? Pero supongamos que yo alcancé los 950 puntos, pero alguien más, aparte de mí, alcanzó 1200. Entonces, obviamente esta persona queda antes que yo, ¿verdad? Y así va el escalafón, el escalafón, el escalafón, hasta que, pues que me toque. Y generalmente así es como asignan los lugares en las normales y son muy contados, sobre todo en la parte de secundaria, son contados por especialidad ujú. porque no pueden ser muchos. En la parte de primaria y preescolar son muy demandadas, o sea, son miles los que entran y muy pocos salen bueno, al salir pueden encontrar un trabajo porque las plazas que ofrece el gobierno son muy pocas. Y las especialidades también son muy poquitas. Entonces, sí es como bastante complicado entrar a una normal, Ok. en mi experiencia. ¿Y lo volverías a intentar de nuevo en una bueno, no hay segunda ronda, ¿verdad? No hay segunda ronda, te tienes que esperar hasta el siguiente Hasta el año. siguiente año, ¿lo Ajá. volverías a intentar? Sí lo Sí. volvería a intentar porque ya sé más o menos cómo está el asunto, porque ya tengo la guía. La verdad es que no es tan difícil los temas que se tratan en la guía, pero sobre todo la parte de la especialidad. Por Ujú. ejemplo, yo quisiera especializarme tal vez en química o en alguna asignación de ciencias, entonces sí necesito como estudiar un poquito más en esa parte. Mm, ok. Mencionaste algo al principio sobre que no es seguro encontrar una vacante en el gobierno, en este caso para poder laboral. Entonces, ¿tú crees que terminando de la carrera o saliendo de la carrera tú puedas encontrar trabajo luego, luego? No, Mm, Mm, es no es muy sencillo encontrar trabajo luego, porque como en cualquier trabajo tienes que aplicar, ¿no? Para una vacante. Y hablando en esta parte del gobierno, ujú, tienes que hacer un examen. Y el examen también tiene que ver con el escalafón, ¿no? Te piden que hagas cierta cantidad de cursos, te piden que tú aparte, bueno, te piden un curso y luego que ellos mismos te ofrecen y luego te piden que tú debas tener más cursos para poder tener más puntaje que los demás y aparte te hacen un examen escrito. Entonces, posterior a eso viene la parte de la asignación de plazas, en donde el gobierno te dice, sí tengo plazas, pero a veces no las asignan. Entonces, o no las asignan o las quitan, o solamente son interinatos de 6 meses, de un año, y entonces ahí es como lo complicado. La verdad, sí es complicado que te asignen una plaza, y lo más difícil de todo es que a veces las plazas que te asignan no están cerca de donde vives. La verdad es que a veces te asignan plazas muy lejos y más si haces el examen en el Estado de México está peor. Entonces, yo pienso que sí se puede conseguir trabajo rápido siempre y cuando seas muy constante y hagas muy bien las cosas. Pero si no, pues es como en cualquier otra escuela, ¿no? O sea, no te lo garantiza. Muchos piensan que el ser maestro te asegura ya y te dicen, ah, pues ya sales con trabajo. Y no es cierto. Y en el sector privado, la verdad, pagan muy poco la hora. O sea, van de entre 100 a 170, si muy bien te va la hora, pero generalmente, pues a veces eso se tiene que compensar con tiempo y sí está como que
como que más complicado el sector privado. Ok. Otra pregunta es, ¿crees que deberían de ampliar la oferta educativa de, bueno, en esta carrera? Como, bueno, tú mencionaste al principio, sí, hay otras universidades que ofrecen, ¿no? La carrera de pedagogía, que es la que podemos encontrar. ¿Crees que a lo mejor en este caso las normales y las escuelas que se especializan en cada una de las carreras como un maestro en primaria, preescolar, educación especial, secundaria, preparatoria, deberían de ampliar mayor la oferta o a lo mejor deberían de llegar a un acuerdo con el gobierno de poder abrir más campus o que estas escuelas que tiene el gobierno como la Belisario Domínguez, la Universidad de la Ciudad de México, las de Benito Juárez, puedan tener esta carrera en su oferta académica. Sí, sí, creo que sí sería una buena opción. Reitero, el campo laboral no es muy amplio, o tal vez sí, pero es un poquito complicado. Este, pero sí, sí, porque sobre todo en esta parte de enfocarnos en algo que en específico, por ejemplo, yo que me gustaría enfocarme a niños de secundaria, este, sí pienso que podría ser una buena opción, sobre todo también por la cercanía en cuestión de escuelas y todo, ¿no? A mí, por ejemplo, la normal del Rosario me queda como a una hora y media en transporte público, ¿no? Pero sin embargo, la universidad creo que son las de Benito Juárez, la que mencionas, la UACM, La de la ajá, Ciudad de México, ajá. esa, la de la Ciudad de México, me queda a escasos 20 minutos en camión. Entonces, sí, sí creo que podría ser una buena opción que a lo mejor hubiera más campus o hubiera más oportunidad para esta área laboral. Digo, para esta área estudiantil, perdón, Ujú. siempre y cuando recordando que el área laboral no es muy amplia. Ok, dice, esta carrera que tú estás eligiendo tiene una demanda, una gran demanda. Mm, Fíjate que en años anteriores, según lo que yo podía ver, porque me tardé en hacer el examen, no lo hice luego, no había tanta. Pero últimamente los grupos se están llenando más y pues sí tienen que ver con la especialidad. En tus opciones para poder elegir la universidad o estudiar esta carrera de profesor o de maestro, ¿has pensado en las opciones en línea? Mm, sí, sí, de hecho estaba pensando en la pedagógica, a mí me queda muy lejos, me ha de quedar como a 2 horas y media, tres, no sé la verdad cuánto tiempo de distancia de mi casa. Y también el sector privado ofrece la carrera de pedagogía en línea, entonces sí lo he pensado, pero ¿por qué no la he elegido? Porque necesitas ser bastante autodidacta para hacerlo, ¿no? O sea, sí te dejan tareas, sí te explican y todo, pero finalmente el que busca la información eres tú. Ujú. Y no es lo mismo tener un maestro que te diga, mira, lo tienes que hacer así, Samantha, a alguien que te diga, hagan este ejercicio, ¿no? Y a lo mejor puede ser que me guíe, pero siento yo que por mi manera de ser y mi manera de desarrollarme en la parte estudiantil, sí, para mí es muchísimo mejor tener un maestro que solamente hacerlo yo sola. Entonces, para ti es muy importante contar con habilidades previas para poder, trabajar en la carrera, ¿no? Si en este caso la llegaras a escoger en línea. Sí, claro, sí, porque yo no sé si en línea te permitan hacer prácticas en escuelas, pero por ejemplo, lo que yo sé es que en las normales te permiten hacer prácticas en escuela, los maestros te llevan a una secundaria y de verdad conoces a los alumnos, tienes el primer contacto con los alumnos y me parece que ya en los últimos semestres incluso les das clase. Y obviamente ese acercamiento te prepara para la vida real. Y no es lo mismo como aprenderlo así nada más, a que ya sepas cómo son los niños de ruidosos y cómo gritan y todo, ¿no? Entonces, no sé si en las opciones en línea ofrecen eso, según yo no las ofrecen, entonces obviamente es un plus, ¿no? Para la escuela presencial,
Y tú lo mencionabas de tener como habilidades previas, claro, el aprender a estudiar, el aprender a tomar apuntes, la administración del tiempo, todo eso es importante y son habilidades que por lo menos a mí me hacen falta desarrollar muchísimo. Mencionaste algo muy importante, ¿no? El poder conocer bien, las habilidades que vamos a necesitar para poder desempeñar esa carrera. Entonces, también es muy importante poder conocer, y algo que me recalcaste mucho, es el del campo laboral, ¿no? La importancia que Ujú. tiene, ¿no? Al momento de elegir la carrera. Entonces, ¿tú crees que también es importante el poder conocer el trasfondo de toda la carrera, o sea, desde lo que implica, lo que yo voy a tener que hacer al momento de estar estudiando en la escuela y posteriormente lo que yo tengo que hacer, como tú me mencionaste, que para poder, que te tomen en cuenta el gobierno para una vacante que debes de tener, varias especializaciones, el tomar ciertos cursos, es como algo que una persona deba de tener en cuenta para poder, en poder elegir esa opción. Sí, claro, sí, porque es algo que vas a hacer toda tu vida, o mejor dicho, que está planeado que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Porque muchos no lo hacemos toda la vida. Pero sí, o sea, desde saber cuál es el campo laboral, desde saber en dónde, por qué, qué necesito. A mí, por ejemplo, el tener familia dentro del sistema me ha ayudado mucho a aprender lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que Lo tengo que y lo que no conlleva, tengo que ¿no? hacer. Ujú. Exactamente, sí, ¿no? Porque muchos, sinceramente, en esta parte de los maestros, Piensan todavía hay que mucha ignorancia en cuestión de la parte pedagógica y piensan que es muy fácil y piensan que es muy sencillo y dicen, pero si tú nada más te vas a parar frente a grupo o han de ganar un montón, ujú, ¿no? Y no es cierto. O a lo mejor, por ejemplo, los maestros de secundaria trabajan por hora, ujú. entonces tienen cierta cantidad de horas a la semana y no es como, por ejemplo, en primaria que trabajan por jornada o en preescolar que trabajan por jornada, ¿no? Acá trabajamos por hora. Entonces puede ser que un maestro entre a trabajan, perdón, acá trabajan por hora. Entonces puede ser que un maestro, entre a las 10 de la mañana y salga a las 2 de la tarde y dicen, ay, pero tiene todo el tiempo libre, sí, pero ¿qué hay que hacer en la casa? ¿No? Y yo lo he visto, te reitero, con mis tías son maestras, ellas de preescolar, pero yo he visto cómo tienen que hacer planeaciones, tienen que hacer exámenes, tienen que tomar cursos, que ya se pelearon con tal papá, que ya tal mamá fue a reclamarles, que el niño no ha comido, que el niño no sabe leer, que el niño, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchísimas cosas las que tienes que ver y claro que es muy importante conocerlas porque reitero, es lo que vas a hacer toda tu vida. Entonces, o gran parte de ella. Y si no sabes a lo que te enfrentas, si no sabes qué te van a enseñar en la escuela, si no checas el plan de estudios, si no, pues vas a vivir engañado y cuando te enfrentes a una empresa, cuando te enfrentes, por ejemplo, yo, ¿no? Me gustaría enfrentarme a estar frente a grupo y todo eso, no vas a saber qué hacer. Yo, la universidad en México o el currículum que ofrecen las universidades aquí en nuestro país abarca todas las necesidades que tú ves que se necesitan para ser un profesor o Ah, aún, no, o aún le faltan. no. No, faltan muchísimas, muchísimas, desde el hecho de que los planes de estudio no están actualizados. Apenas el plan de estudio se actualizó el año pasado, el de la normal. Estamos en el 2021. No, hace muchísima falta en cuestión de preparación, en cuestión de que te aterricen, qué es estar en una escuela pública, los problemas que vienen de los niños. Hay niños que viven solos, hay niños que son huérfanos, hay niños que Viven en viven hogares. maltrato en su casa, hay niños que la mamá es adicta o el papá es adicto o es golpeador, hay niños que tienen ciertas enfermedades emocionales, mentales. ¿Y cómo te enseñan a enfrentarte a eso? No te enseñan. ¿Y qué están haciendo ahora la SEP? Está diciendo, tenemos que tener una escuela de inclusión. Una escuela de inclusión como yo como maestra, o mejor dicho, como los maestros saben tratar a un niño que tiene síndrome de Down, o a un niño que no puede caminar,
o a un niño que es autista o a un niño que no ve. Entonces, todo eso no te lo enseñan. ¿Y qué están haciendo? Bueno, dijeron que la normal de especialidades, que precisamente se encarga de tratar este tipo de niños, tiene menor matrícula y está desapareciendo, porque lo que ellos quieren es que haya una escuela inclusiva, sí, pero a mí en el plan de estudios yo he revisado y no hay una asignatura en donde me enseñen braille, o no hay una asignatura en donde me enseñen psicología para llevar a cabo esta parte de la inclusión. Que Entonces, puedas desde ahí, entender, ¿no? Cada cada claro, discapacidad o diferencia que puedan tener cada uno de los niños, ¿no? sí, desde ahí ya, o sea, eso, los problemas que se enfrentan, todo lo que te tienen que preparar para hacer planeaciones, para hacer, si te toca un buen maestro, pienso yo, ya la hiciste, ¿no? Pero yo me acuerdo que una de mis conocidas, una amiga me decía, es que yo llegué a la secundaria y me pidieron hacer un plan anual y yo no sabía cómo hacerlo, porque a mí nunca me enseñaron cómo hacerlo. Entonces, sí es importante que podamos enfatizar en que faltan muchísimas cosas en el sector educativo, sobre todo en la parte pública. Bueno, entonces muchas gracias por tus respuestas y por tu participación. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Vale, de nada, adiós. En el mundo actual, ante la creciente demanda de educación, han surgido numerosas y diversas ofertas educativas basadas en modelos que son distintos al tradicional sistema escolarizado. Si bien esa diversidad ha contribuido a ampliar la cobertura educativa mediante la atención a estudiantes de distintas edades con diferente disponibilidad de tiempo para el estudio, sin acceso a centros educativos o alguna discapacidad. La falta de una conceptualización clara respecto a las modalidades y sistemas de educación han generado denominaciones iguales para los modelos de atención que son diferentes, así como nombres diferentes para un mismo tipo de modelo. Así, entre las distintas formas de referirse a las opciones educativas no convencionales se encuentran las siguientes: abierta, no escolarizada, no presencial, a distancia, en línea o virtual. A ello se les suman las denominaciones que se refieren a los modelos híbridos como semiescolarizada, semipresencial y multimodal. Además, el uso de anglicismos como online, e-learning, b-learning y m-learning. Dada esta situación, consideramos conveniente profundizar en esta nueva realidad al estudiar, analizar y proponer alternativas para una mejor comprensión y aplicación de estas modalidades educativas en la vida universitaria. Aunque sus inicios fue un área con poca investigación que le diera sustento, en la actualidad, a medida que se expande la matrícula y que se incrementan los programas e instituciones que lo ofrecen, existe una mayor atención a la búsqueda de modelos que permitan comprender estas nuevas realidades, así como que cada vez más hay individuos y grupos dedicados al diseño y desarrollo de sus propios modelos educativos. En México, la educación a distancia a través del tiempo ha incrementado las instituciones, los programas y los modelos de su oferta, así como sus áreas y sus componentes, la evaluación y acreditación, los modelos y las pedagogías, los actores académicos y los estudiantes, los especialistas y las autoridades, los recursos de aprendizaje y las tecnologías, o la regulación y la presencia de proveedores transfronterizos, con sustantividades cambiantes y vigorosas, que cada paso adquieren una mayor complejidad, lo que amerita una mayor atención para develar y comprender el alcance y los retos de las modalidades no presenciales, lo mismo que para promover la oferta de calidad con equidad. La calidad de educación superior a distancia es la cuestión que nos ha ocupado en México a los estudiosos y entusiastas del tema en las últimas décadas, así como los indicadores asociados con la eficiencia y eficacia para abatir el rezago y extender la cobertura, tanto el contexto de lo público como de lo privado.
Sin duda alguna, es necesario avanzar con pasos firmes rumbo a la desmitificación o, en su caso, comprobación del supuesto de que solo de la educación presencial egresan estudiantes con perfiles sólidos. Ello a pesar de que las instituciones que imparten estas modalidades sistemáticamente afirman que quienes cursan un programa a distancia desarrollarán las mismas capacidades, por lo que es indispensable transparentar los datos asociados a la certificación de competencias realizadas por organismos como el Ceneval o el de Conocer. La educación a distancia se constituye como una población adulta con una historia previa y con compromisos sociales adquiridos. Sin embargo, en los últimos años también atestiguamos la incorporación de estudiantes cada vez más jóvenes a esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, quienes tienen que trabajar para poder estudiar o que a pesar de su juventud ya han adquirido compromisos que los limitan a dedicarse por completo a estudiar y formarse para ejercer una actividad profesional. En México, la educación superior abierta, virtual y a distancia no solo es el futuro, sino también nuestro presente, y su contribución global es la misma que la de la universidad, que en esencia como sistema genera, preserva y transmite conocimiento útil para la humanidad. Su presencia en nuestras realidades presenciales y virtuales da cuenta de su complejidad como fenómeno. La construcción de una educación a distancia y virtual que cumpla con tal de encomienda. Una de las claves para entender la deserción de los jóvenes a nivel superior es entender sus necesidades, desde brindar una oferta educativa amplia, como lo comparte Samantha en nuestra entrevista, con planes de estudio que nos brinden herramientas para poder desempeñarnos dentro del campo laboral, como también brindar una educación de calidad de acuerdo con nuestra cultura y necesidades. Un gran ejemplo es la educación en línea o e-learning, que se adapta a las necesidades de los jóvenes que trabajan o realizan otra actividad alterna y que no pueden asistir a una universidad de manera presencial. Esta es una de las mejores opciones que tenemos los jóvenes para continuar con nuestros estudios, pero también debemos hacer que nuestras autoridades nos ayuden a tener mejores opciones en educación y oportunidad de desarrollo educativo, como también oportunidades de empleo.